Telecomunicaciones, banca y electricidad son los sectores donde más han crecido las reclamaciones de los usuarios en el último año. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué hace un consumidor o un usuario si no está satisfecho con su bien o producto? Hay soluciones, hoy se las mostramos porque además lo mejor suele ser lo natural, lo de la tierra, lo regional. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Espacio Abierto. Aquí estamos, como siempre, puntuales a la cita con la actualidad en un periodo en el que estamos ya pasado el ecuador del periodo de rebajas y, lo más importante, finalizando la cuesta de enero, la llamada cuesta de enero para las familias en la región de Murcia. Hoy hablamos de consumo, de rebajas, de comportamientos de los consumidores y, sobre todo, de soluciones por parte de la Administración y las asociaciones de consumidores y usuarios para que, pues no haya ni malos entendidos ni exista conflictividad a la hora de mediar entre las empresas y quienes compran bienes o productos. Vamos a hablar, ya les digo, de todos esos temas con nuestros invitados, que paso ya a presentarles. Rosa Sancho, buenas noches. Buenas noches. Ella es, en este caso, jefa de servicio de la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía de la región de Murcia. Se dedica a la atención y a la defensa del consumidor. Sí. Tenemos también a Pepe Martínez, que es colaborador de Consumur. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Agrupada esa Asociación de Consumidores de Murcia en FACUA, en la Federación Nacional FACUA. Pedro Ellín es profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Murcia y experto en consumo y tendencias sociales. Pedro, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y nos acompaña también, en este caso, José Manuel Martínez, que es el director de Cable Murcia y Selet Arterisco. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Además, representante, en cierto modo, de la Asociación de Comerciantes El Triángulo de Murcia, donde Cable Murcia pues está y forma parte, esta empresa de telecomunicación líder en la región de Murcia. Yo quería plantearles a todos este periodo de rebajas, en primer lugar, ya que estamos llegando, hemos pasado el Ecuador, ¿no? Porque antes la regulación decía que el 28 de febrero finalizaban las rebajas, pero ahora ya cada empresa o comercio lo hace cuando realmente quiere, ¿no? No existe una ley que diga qué plazo se fija y qué fecha es su finalización. ¿Este periodo de rebajas está siendo diferente al del año pasado? ¿Se está notando un incremento en el consumo o a la hora de poner las reclamaciones, por ejemplo? El consumo exactamente yo no lo sé si se está incrementando o no. Sí puedo decir que evidentemente reclamaciones hay cada vez más. Nosotros en la Dirección General de Consumo hemos visto un incremento importante porque incluso debido a la crisis anteriormente la gente reclamaba mucho menos y ahora nos damos cuenta que por cantidades muy pequeñas reclama. Antes la gente decía 5 o 10 euros no significan nada, nos reclamamos, lo dejamos perder, sin embargo en la actualidad sí que se reclama, entonces está incrementándose muchísimo el número de reclamaciones, lo que no quiere decir que se incremente el consumo, no lo sé si el dato va relacionado directamente. También hay un problema desde nuestra organización en Consumur, nuestra organización a nivel estatal FACUA, pues hemos denunciado, y es la desregularización de este periodo, de esta fórmula de ventas que ha puesto en marcha el Gobierno y que está dejando pues absolutamente indefensos y está dando la posibilidad de que se puedan dar prácticas fraudulentas, ¿no? Yo creo que estamos volviendo a los años 90 en lo que es en materia de regularización y de protección al consumidor. Quien lleva un tiempo en el mundo del consumo pues conoce que antes de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, en el año 96, había un absoluto, indefensión del consumidor con una problemática en la época de rebajas muy importante que concentraba muchas de las reclamaciones de los consumidores, que afortunadamente se solventó con esa regularización, con esa Ley de Ordenación del Comercio Minorista que propició unos derechos básicos del consumidor, se fijó un periodo, un espacio temporal de rebajas, los 2 periodos de rebajas, verano e invierno, y una serie de condiciones sobre los productos que se vendían en rebajas. Desgraciadamente, con la nueva legislación
que regula este periodo, todos estos derechos consolidados quedan absolutamente ya desprotegidos y el consumidor ahora va a tener más problemas, sobre todo porque se está dando cobertura legal a una serie de prácticas que van a perjudicar mucho al consumidor. Por poner un ejemplo, ¿no?, la fabricación o la puesta a la venta de productos de inferior calidad a los de temporada. Eso antes quedaba salvaguardado cuando te obligaban la ley a que la prenda que tú pones en rebajas tenía que estar como mínimo un mes a la venta en el establecimiento. Ahora no, ahora no existe esa obligación. Ahora un establecimiento puede poner una prenda a la venta y a los 10 minutos ya puede ponerla en rebajas. Eso da pie a que se pueda producir esa venta de productos más rebajados, sí, pero de inferior calidad. Y esa no es la idea que tenía este periodo de ventas, que son las rebajas. Las rebajas eran la venta de productos de temporada con una calidad concreta, con una calidad determinada, a los cuales se les rebajaba el precio, pero nada más. Todo lo demás permanecía absolutamente igual. Ahora no. Ahora el consumidor no tiene la certeza ni la garantía de si lo que está comprando ahora es realmente un producto de rebajas, es decir, un producto de calidad que le han rebajado el precio, o lo que está comprando es un producto de inferior calidad, que sí, vale menos, pero porque tiene menos calidad. Dice Facua Consumur, José Manuel, que las telecomunicaciones, junto con la banca y la electricidad, son los principales sectores donde se han incrementado las reclamaciones de los usuarios. Imagino que esto será también en gran medida debido a las compañías multinacionales que operan en todo el territorio nacional y en particular aquí en Murcia, pues se han tenido que solventar más de 3.300 reclamaciones, que se dice pronto. Esto en empresas como la vuestra... Bueno, Pablo, antes estoy totalmente de acuerdo con Pepe. Yo creo que no me sorprende, ¿no?, lo que comentaba Pepe ahora mismo, ¿no?, de que estamos sufriendo un retroceso, ¿no?, en los derechos, ¿no? Es algo general. Creo que en la época en la que estamos viviendo creo que están habiendo un montón de retrocesos, incluso que afectan a los consumidores, nos afectan a la gente que estamos en las empresas, ¿no?, que también somos consumidores al mismo tiempo, ¿no? Es decir, efectivamente el sector de telecomunicaciones es un sector como le está pasando a las eléctricas o se le está pasando a las... no sé, a todo lo que sea el sector energético, ¿no? Solamente, por eso precisamente tiene sentido nuestras empresas, ¿no? Empresas que son más locales, mucho más reducidas, donde lo que estamos intentando es estar mucho más cerca del consumidor, ¿no?, entendiendo su problemática, entendiendo el problema de la pelea constante con las grandes multinacionales, ¿no?, que incluso tienen los servicios externalizados al otro lado del mundo, ¿no?, donde no están dejando precisamente esa inversión o ese dinero en la propia región, sino que lo que les interesa es el negocio rápido, el dinero rápido, y no está muy acorde a lo que es el consumidor, ¿no? O, aunque lo marcan, ¿no?, en sus grandes anuncios, ¿no?, como que sois el cliente, tú decides, tú marcas, ¿no? Entonces, en Cable Murcia lo que pretendemos es todo lo contrario. Lo que estamos intentando es, entendemos perfectamente lo que Pepe comentaba, me sentí totalmente identificado, y lo que estamos intentando batallar es contra eso, ¿no? Estamos intentando acercar al cliente el producto, aunque somos una empresa de telecomunicaciones, ¿no?, y luchamos contra todas esas multinacionales y entendemos al consumidor, intentamos estar mucho más cerca del consumidor, porque sufrimos precisamente esa falta de atención, ¿no?, por parte de ese tipo de empresas, ¿no? Así que estamos totalmente de acuerdo en que no nos sorprende en absoluto que haya aumentado las reclamaciones en el sector de las telecomunicaciones o en el sector de las energéticas, ¿no? Me sorprende que hayan tan pocas, es decir, me esperaba muchas más, ¿no? Es decir, es algo que es así, o sea, estoy totalmente de acuerdo, no sé exactamente las cifras, lo que tú has comentado, pero... 3.338 reclamaciones en la región solamente. Me parecen poquísimas para como las grandes multinacionales tratan al consumidor, y más en regiones donde nos consideran, bueno, que estamos ahí un poco abandonados, ¿no? Es decir, que no tenemos ni los despliegues de telecomunicaciones ni los despliegues de fibra, de fibra óptica, ¿no?, que ahora todo el mundo está hablando de la fibra óptica, que parece que la han inventado estas grandes multinacionales, ¿no?, donde empresas locales estamos haciendo ese trabajo desde hace muchísimo tiempo. Cable Murcia lleva más de 35 años invirtiendo en lo que es fibra, invirtiendo en lo que es en red de cable, en lo que es en la región, y no me sorprende en absoluto, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, y me quedo con la frase que ha dicho Pepe, ¿no?, ese retroceso en los derechos de los consumidores, y que las empresas regionales intentamos paliar o intentamos estar cerca, ¿no? Desde el ámbito académico, Pedro, ¿llama la atención tantos cambios y tanto retroceso? Pues sí, y es curioso porque se está hablando de incentivar el negocio local, y los últimos datos del INE que acaban de aparecer, de hecho han aparecido esta tarde, dicen que efectivamente ha repuntado el consumo, muy poquito, pero ha repuntado,
pero donde quien más lo ha notado han sido las grandes superficies y las cadenas de supermercados, básicamente. Y sin embargo el pequeño comercio pues, ha conseguido no vender menos, pero tampoco ha aumentado el número de ventas, con lo cual puede ser una paradoja que todos hablemos mal de las multinacionales, pero al final seamos los que acabamos yendo a comprar a las grandes superficies. a las grandes superficies y pensando siempre en que la tienda que tiene aquello que a mí me hace falta o que quiero es una marca de las que sale en la tele y no un pequeño comerciante, ¿no? También es la idea de que el consumidor también se debe de habituar a pensar cuáles son su pequeño comercio, y es el pequeño comercio que está invirtiendo en su región y que está aquí y que está cerca y que tiene la tienda pequeña, ¿no? Parece muchas veces que una gran superficie que tiene una potencia de marketing terrible es lo que ocurre, ¿no? Un impacto, ¿no? No voy a nombrar ninguna marca en concreto, pero estamos sufriendo bombardeos de publicidad en televisión con tú eres el cliente, el eje todo gira alrededor nuestro, tú decides. No, venga, yo no decido nada, deciden ustedes por mí, ¿no? Hay una cosa que ahí sería la baza del pequeño comercio, creo yo, que no puede competir a nivel publicitario ni de inversión en distribución, en marketing, con las grandes cadenas, con las multinacionales, y es la confianza. Es decir, yo creo que en este momento el pequeño comercio tiene un problema de confianza también. No toda la culpa es de las multinacionales ni de las cadenas, también es que hay mucha gente que no se fía de las tiendas del centro o de su barrio porque siente que lo han intentado engañar en alguna vez, que lo que dice que son rebajas no son tanto, porque resulta que los pantalones que vio hace 3 años están ahora puestos como rebajas de esta temporada, o yo qué sé qué. Entonces hay una pérdida de confianza, con respecto al pequeño comercio, que debería ser la gran baza del pequeño comercio a jugar frente a las multinacionales, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. No, yo en ese sentido, comentando un poquito vuestras intervenciones, voy a seguir con lo que comentabas de confianza y el valor, ¿no? Yo hablaría valor añadido que puede aportar el pequeño comercio y una experiencia real, una experiencia que se ha producido en esta región y en Asturias, las dos únicas comunidades autónomas que firmaron esta experiencia que comento en el año, estoy hablando de 94, hace ya 20 años, cuando todavía no estaba regulado los derechos de los consumidores en época de rebajas. Aquí en la región de Murcia, la Organización de Consumidores, a la cual estábamos junto con el pequeño comercio y la Dirección General de Consumo, digo pequeño comercio porque las grandes superficies, en aquellos no había centros comerciales, pero había grandes superficies, ANGET no quiso sumarse a esta experiencia. Firmamos un decálogo de rebajas. Decálogo de rebajas que era un pacto voluntario firmado por el pequeño comercio y las organizaciones de consumidores junto con la Administración de Consumo, donde se garantizaban una serie de derechos al consumidor que no estaban recogidos en ningún tipo de ley y que voluntariamente, como valor añadido, garantizaba ese pequeño comercio al consumidor. Eso era un decálogo que fueron recogidos finalmente en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Nosotros nos adelantamos 2 años, la región de Murcia y Asturias. ¿Qué pasó? Tuvimos una experiencia piloto en Molina de Segura, que fue un municipio, aquí en Murcia, junto con Alhama de Murcia, 2 municipios que firmaron a nivel municipal ese decálogo, junto con Gijón, los 3 únicos municipios de España que firmaron ese decálogo, hicimos un estudio. Ese año las reclamaciones provocadas por las rebajas bajaron un 90%. De 220 bajaron a 22 reclamaciones. Es decir, fue realmente un descenso muy asombroso y realmente una confianza, porque además pusimos en marcha un mecanismo para resolver los problemas, que fue la mediación, donde nos comprometíamos, la administración local, en el caso de Molina, con la Asociación de Comerciantes de Molina y nuestra Organización de Consumidores, nos comprometimos a resolver de forma de arbitraje todos los conflictos. Y realmente se resolvieron, tuvimos un porcentaje de éxito muy significativo. Este es el proceso. ¿Por qué? Porque el pequeño comercio, y un poco con lo que comentabas de las reclamaciones de telecomunicaciones, efectivamente, los grandes problemas son las grandes compañías.
en la telefonía móvil y fija son las grandes compañías, porque tienen un absoluta, digamos, desinterés. El pequeño comercio es el que apuesta, y en el ejemplo que comentábamos anteriormente ya está, el que apuesta por la economía local, por el consumidor, por esa confianza. Pero yo creo que debemos volver un poco lo que tú decías, confianza y valor añadido. Valor añadido para que el consumidor, aunque no haya una regulación que nos proteja una serie de derechos, sea el propio comerciante de que sea ese valor y que dé esa confianza al propio consumidor. Hombre, nosotros de la Dirección General de Consumo efectivamente estamos apoyando también el pequeño comercio. Nuestra dirección no solamente es consumo, es comercio y artesanía, y hacemos campañas en las que precisamente lo que intentamos es que el murciano compre productos murcianos. Tanto de artesanía, hemos hecho una campaña para Navidad, para que los regalos fueran todos de artesanía, artesanos murcianos, también como para los pequeños comercios. Además, precisamente de los pilares básicos que lo ha comentado Pepe, es el tema del arbitraje de consumo. Los establecimientos, nosotros recomendamos que la gente adquiera sus productos en establecimientos que estén adheridos a la Junta Arbitral de Consumo, que tiene una pegatina en la puerta y lo identifica. Eso es importante porque ya sabes que tus problemas, en caso de que tengas algún problema, lo vas a poder solucionar de forma rápida, de forma gratuita, de una forma amistosa, y además, una vez que las empresas están adheridas, es obligatorio y vinculante. O sea que nosotros también sí que potenciamos precisamente el que el ciudadano murciano compre en el pequeño comercio, el comercio de la esquina, como ha dicho Pedro, obviamente la confianza en lo que hay, que tú sepas que vas a comprar y te va a decir el tendero, no compres esos tomates porque eso está más, llévese esto aunque sea un poco más caro, y vas a saber que si te dice que compres esto, aunque te cueste un poco más, va a ser por algo. O sea que... Nosotros, estoy totalmente de acuerdo contigo, que estemos aquí en bandos contrarios ahí enfrente, pero desde Cable Murcia lo vemos de una manera, ¿no? O una cosa que hemos intentado siempre poner, ¿no? Con las reclamaciones que has comentado antes, y perdona que te tutee, ¿no? Sí. Respecto a, no sé si la gente ya reclama por menos, ¿no? Yo tengo una frase, o siempre aplico una frase, o me gusta aplicar una frase, que es la frase de, para mí una queja o una reclamación es un regalo, no es un problema, ¿no? A nosotros como comercio local lo que nos interesa es que si un cliente no está satisfecho, un consumidor, hemos hecho algo mal, que lo hacemos porque somos humanos, lo que queremos es que reclame. Si no reclama, aunque sea por una cantidad mínima, tenemos un problema, ¿no? Porque nosotros mismos como comercio, como empresa, no podremos mejorar jamás, ¿no? Entonces, en la noticia que has comentado de que cada vez la gente reclama por menos, puede ser o por motivo de que cada vez la cosa está como está en la crisis y cada vez el dinero es más importante 10 euros ahora que a lo mejor hace 5 años, pero también es importante porque está habiendo una cultura en la región también de exigir nuestros derechos, ¿no? Es decir, la ciudadanía, el consumidor está adquiriendo que tiene derechos a reclamar. Y eso también es bueno, ¿no? Porque está haciendo que la gente se sienta que es capaz de reclamar. Y los comercios y las empresas lo que tenemos que aceptar eso como un regalo, ¿vale? Para nosotros es un regalo, no es un problema. Es decir, tener una mediación es un regalo. Me permite hablar con una persona que me va a decir qué es lo que he hecho mal y me va a permitir mejorar. Es decir, que para mí, si al final es algo bueno para los dos, es decir, respecto a esa mediación. Por eso, por supuesto que todas esas campañas de mediación, esas asociaciones, todo lo que se haga para que las empresas se adhieran a ese tipo de cosas, va a ser bueno para las empresas y para el consumidor. ¿Por qué? Porque a las empresas cada día nos va a hacer mucho mejores, ¿no? Sin duda. Y el servicio que vamos a prestar, Pablo, va a ser mucho mejor. La economía participativa cada vez es mayor mejor, y mejora todo, ¿no? Pero me gustaría sí ahondar un poco por parte de la Administración y por parte de la Asociación de Consumidores Consumur, agrupada en Facua, en la mediación y el arbitraje, precisamente porque es un ámbito que se está poniendo muy de moda no solamente en la economía y en el consumo, sino, por ejemplo, en el ámbito también del deporte o en el ámbito incluso hasta político, ¿no? Y esto nos da una seña de identidad total y absoluta que nos dice que todo está cambiando. Entonces, la mediación y el arbitraje, para aquellos que están en casa y nos están viendo, ¿cómo se pone en marcha? ¿Cómo funciona? En nuestro caso, imagino que el mismo que yo, cuando nosotros recibimos una reclamación, primero hay que ver si la reclamación contra la empresa a la que procede, si está adherida a la Junta Arbitral o no. Si está adherida a la Junta Arbitral, pues entonces se hace una solicitud de arbitraje, se tramita por la Junta. Como ya digo, se tramita por la Junta directamente porque la empresa, una vez que está adherida, aunque luego no acepte el arbitraje, de todas maneras, entra. Exactamente, el laudo que se emite es vinculante, tiene efecto de cosa juzgada como si fuera una sentencia judicial y entonces ya es obligatorio. Ahora, ¿qué ocurre cuando esa empresa contra la que la persona reclama, el consumidor reclama, no está adherida a la Junta? Se le puede hacer un arbitraje, pero la empresa es libre de decir si acepta o no acepta el arbitraje. Entonces entramos en la mediación.
Y entonces, pues bueno, pues ya la administración le manda una carta a la empresa, le manda copia de la reclamación, la posibilidad, y entonces, bueno, intenta mediar para que cedan por lo menos las dos partes. Si hay acuerdo, a veces hay acuerdo y otras veces pues no hay acuerdo. Pero vamos. A mí, de cara a los consumidores y a las consumidoras que nos escuchan, a lo mejor pues no tienen un gran conocimiento sobre lo que es la legislación y los procesos para solucionar reclamaciones, decir que de forma sencilla un arbitraje es como un juicio donde hay tres jueces, uno que representa a la administración, otro que representa al sector del consumidor y otro que representa al sector de la empresa que ha sido reclamada, ¿no? Son jueces neutrales que se escucha en audiencia a las dos partes, la persona que reclama y la empresa reclamada, cada uno da sus puntos de vista, aporta todas las pruebas y esos tres jueces neutrales pues emiten la sentencia, que es el laudo, que tiene la misma validez que una sentencia judicial. ¿Qué ventajas tiene para el consumidor? Primero, que es gratuito. Segundo, que, digamos, es rápido y ágil. Bueno, más rápido y más ágil que el procedimiento, más rápido y más ágil que el procedimiento judicial, ¿no? Y en tercero, que es síntoma de que a la hora de elegir un establecimiento donde comprar, es síntoma de que esa empresa garantiza sus productos porque cede la resolución del conflicto a personas externas. Es decir, dice que admite que una persona externa, neutral, dicte una solución al problema que pueda presentar. Y eso es garantía para nosotros. Por eso nosotros decíamos antes que recomendamos a las empresas, a los consumidores que elijan aquellas empresas que están adheridas al sistema arbitral. Y tanto creemos nosotros en el arbitraje que en Consumur tenemos una oficina de mediación y arbitraje. En este caso, con el sector que más nos duele a todos, que es el sector bancario, ¿no? Fuera del ámbito sanitario, pero el sector bancario. Tenemos una oficina de mediación con entidades bancarias para, digamos, los problemas más graves, que yo creo que todos sabemos ahora mismo de qué estamos hablando, de eso, para que una persona no pierda su vivienda por impago. Si está, digamos, absolutamente desorientada, ve que no sabe qué hacer, pues tiene una organización de consumidores que tiene un servicio de mediación y que le vamos a dar con todos nuestros profesionales la ayuda que podamos, sobre todo para evitar eso. Yo creo que ese es el mejor sistema, porque el sistema judicial en el ámbito del consumo, pues realmente para la naturaleza... Es costoso también, la mayor parte de los casos, y se dilata demasiado. Y este el es tiempo. mucho más ágil y sobre todo separa la paja y el grano. ¿Por qué? Porque si una empresa está adherida al sistema arbitral de consumo, es grano. Nos da garantías. Si no está adherida, es paja. Yo, personalmente, desconfiaría de esa empresa. Valor añadido que aumenta, Pedro, por lo que decías antes, la confianza de los consumidores. La confianza de los consumidores, sí. Yo quería apuntar una tendencia de las que hemos detectado en el último estudio, que tiene que ver con precisamente que los consumidores en este momento cada vez conocen mejor sus derechos y están más dispuestos a defenderlos y a reclamar, y que al mismo tiempo son mucho más proactivos y son proactivos usando la tecnología, que es lo que todos llevamos en el bolsillo y ya todos usamos con nuestros teléfonos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, las empresas, no ya la administración o las asociaciones de consumidores, se están viendo enfrentadas a un montón de reclamaciones que les llegan directamente a su Twitter. Por ejemplo, Twitter se ha convertido ya en una herramienta de recepción de quejas de consumidores, además muy eficaz. El problema para las empresas, que siempre suelen ser grandes empresas, claro, porque tienen encargados de comunicación que se encargan de mantenerles el Twitter y estas cosas, es que no son responsables de comunicación, pero no son personas que tengan la capacidad como para resolver una queja o para decidir sobre una queja. Entonces, eso está provocando muchos problemas de comunicación incluso, corporativa de las empresas, porque hay una reclamación que llega por algo que en principio la empresa está utilizando como un medio de comunicación institucional para dar mensajes corporativos y eslogans y tal, y de repente el consumidor empieza a utilizarlo para dar quejas y quejarse, ¿no? Y eso las empresas ya son conscientes porque llevan ya un par de años sufriendo ese bombardeo, y yo creo que todo eso tiene que
que hacer modificar los procesos también de recepción y de solución de reclamaciones. En Cable Murcia lo que decimos es, respecto el nuevo actor que ha surgido, que son las redes sociales, decimos, bueno, Albricias, bien, luz y taquígrafos, por fin. ¿Sabes? Es decir, ya sale la verdad a la luz, ¿no? Ya, es decir, no es todo tan bonito, no es todo tan rosa, ¿no? De que todo es perfecto, el gran efecto marketingiano de las grandes empresas con las que luchamos permanentemente, ¿no? Contra nuestra propia región, invierte en ellas en vez de invertir en nuestro pequeño comercio y en nuestra propia empresa, ¿no? Porque, claro, queda reflejado, tú haces una gran campaña de marketing y de repente llega un consumidor y te pone: no funciona el internet esta noche, y ya la has liado, ¿no? Se acaba de acabar con tu campaña de marketing en 3 minutos, ¿no? Entonces, claro, las empresas tienen que estar mucho más preocupadas de defender eso, ¿no? Y las redes sociales, tanto como Twitter o como Facebook. Aparte, otra cosa muy importante, ¿no? Es decir, que añadimos un canal que es el canal escrito, ¿no? Es decir, lo que las empresas contestan por escrito no es lo mismo que lo que te dicen por teléfono, ¿no? Es decir, o lo que te dicen en una tienda tras un mostrador, ¿no? Sino que ya queda un reflejo, ¿no? Entonces tenemos que ser mucho más cuidadosos en ese trato, ¿no? Con lo cual eso es positivo para el consumidor y positivo para las empresas, porque yo creo que si mi consumidor, lo que tú has dicho creo que es clave, ¿no? Es decir, si conseguimos que las personas que vienen a nuestros establecimientos a comprar nos vean como seres humanos y como una empresa que entiende, que es capaz de ponerse al otro lado del mostrador y que entiende su frustración en un momento por un error o por una situación que se pueda dar, yo creo que hemos ganado muchísimo. Por eso que la incorporación de las redes sociales al mundo de la empresa y al mundo del consumidor es Albricias, ¿no? Por fin pueden quejarse y queda públicamente reflejado, ¿no? Es decir, es una forma de que hace que la empresa tenga que mejorar, ¿no? Sí, yo siguiendo un poco la línea antes, tu argumento de lo que dijiste antes, ¿no? De que perdona que te interrumpa, pero hay una cosa que sí que me gustaría resaltar, ¿no? Que es la complejidad, ¿no? Es como si empezáramos aquí a hablar de términos técnicos, ¿no? Es decir, al final el consumidor, que como puede ser mi madre, ¿no? Es decir, el hecho de hablar de un tema de mediador, cuando empezamos a hablar de laudo, juicios, tres no sé qué, no sé cuántos, al final mi madre dice, va, por 10 euros es que ni voy, ¿no? O sea, es decir, porque claro, me suena a juicios, que me vas a poner 3 jueces, esto que que tengo que ir a consumo, rellenar algo, así luego no me van a hacer caso. O sea, es como una verborrea muy técnica, ¿no? Como muy complejo, ¿no? Es decir, si consiguiéramos también que las empresas y las asociaciones y los organismos públicos nos pusiéramos de acuerdo en simplificar esos procesos, creo que sería porque muchas quejas son de carácter meramente administrativo también. Sí, son simplísimos. Sí, lo digo por la verborrea, lo digo por los términos técnicos, ¿no? A mí, por ejemplo, personalmente me asusta. Laudo, 3 juicios, 3 Por eso se nombre Twitter. Claro, en Twitter es mucho más efectivo. El Twitter es mucho más efectivo, ¿no? Porque tan simple como acudir. Yo creo que un poquito el error que tenemos es que realmente no entendemos el papel que jugamos las organizaciones de consumidores en la apuesta por el comercio de Murcia, vamos a hablar de la región de Murcia, por la economía murciana. Es decir, las organizaciones de consumidores somos un elemento fundamental y básico, y los países donde mayor calidad hay son países donde las organizaciones de consumidores son mucho más fuertes y mucho más potentes. Porque las organizaciones de consumidores, nuestro objetivo, y el decálogo de rebajas ahí está, es potenciar una economía de calidad, una oferta de calidad que sea además más competitiva. Totalmente de acuerdo. Y en ese caso, ese es nuestro papel. Nuestro papel no está en hundir ninguna empresa, todo lo contrario. En absoluto. Lo que queremos es realmente que esa oferta que dan que se produce en nuestra región tenga una calidad lo suficientemente adecuada a las necesidades del consumidor. Y vamos a apostar, y nuestra organización está abierta o ha estado continuamente firmando pactos, acuerdos, convenios con entidades, con todo tipo de entidades del sector de la agricultura, del sector del comercio, del sector empresarial, industrial, etcétera. ¿Por qué? Porque entendemos que si vamos juntos vamos a encontrar la respuesta. El comercio, la empresa, porque vende su producto o servicio, y el consumidor porque su necesidad queda satisfecha, su interés queda salvaguardado y queda plenamente conforme con el servicio o el producto que compra. Que eso yo creo que es la clave. Y ahí tenemos que separar entre todos, porque interesa separar a las empresas fraudulentas que no ofrecen servicios, que no ofrecen garantías, que engañan, que estafan, que estamos viendo continuamente, ejemplos de esos en muchos sectores de la economía. Nos interesa separar eso, porque eso nos va a ayudar a que tengamos confianza
en nuestra propia economía. Y es importante también eso, que nuestra economía, o que nuestra oferta sea de aquí, que si hay deslocalización, quiere decir que la empresa se va de la Gran Vía a Juan Carlos I, no que se va a Polonia, es decir, que eso es otra cuestión de lo que es. Economía murciana, que es por la que realmente apostamos nosotros, pero eso sí, oferta de calidad y oferta que realmente dé respuesta a nuestros derechos e intereses, que yo creo que tenemos que ser capaces y sobre todo, insisto, entender el papel que jugamos las organizaciones de consumidores, que yo creo que ha ido perdiéndose esa referencia o esa visión del papel que verdaderamente estamos jugando. Yo pienso que es fundamental, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Siempre que exista una figura que obligue, que medie, ¿no?, entre las empresas y el consumidor, y que sea una figura también que vele por los derechos de la parte, llamémosla entre comillas, más débil, ¿no?, o que es la parte del consumidor, ¿no?, porque es el que a lo mejor no tiene los recursos o no tiene el conocimiento, desconoce la legislación, ¿no? Es decir, que siempre que exista la figura de un arbitraje donde haya una persona, una organización, un ente que vele porque se defiendan los intereses siempre del consumidor, eso es bueno para las empresas, nos va a hacer mejor. O sea, nos va a hacer mejores, porque nos va a obligar a cada día a mejorar nuestros procesos, mejorar nuestros productos y dar un servicio de calidad, que es en el fondo lo que queremos. Es decir, nadie monta una empresa para tener problemas, evidentemente, bueno, excepto el que sea fraudulento, evidentemente, el que quiera hacer una estafa, ¿no?, que también, por desgracia, seguro que está en el mercado, ¿no? Hay que separar el trigo de la paja, como bien decía Pepe antes, y en eso estamos esta noche aquí en Espacio Abierto, en Televisión Murciana, ayudando a los consumidores y conociendo las diferentes visiones, como siempre, pluralidad, sentido crítico y opiniones cualificadas. Hacemos un mínimo alto en el camino y volvemos enseguida con más consumo, con más rebajas, diferenciándolo todo aquí en Espacio Abierto. Continuamos en Espacio Abierto hablando de consumo y comercio en tiempo de rebajas y en la finalización de la cuesta de enero para las familias murcianas. Y nos habíamos quedado hablando de todos esos elementos que aportan confianza y valor añadido tanto a los consumidores como por parte de las empresas. Pero a mí me gustaría, Pedro Ellín, saber cuál es el nuevo consumidor, ya que estamos en un contexto y en un mundo global y cambiante. ¿Cuáles son esos nuevos consumidores que están surgiendo? Sí, pues más o menos así, a grandes rasgos, las tendencias detectadas son, bueno, pues en primer lugar, que los consumidores son más impacientes y más proactivos. Es decir, que quieren las cosas ya y que además saben cómo pedirlas, lo que estábamos hablando antes también, ¿no? Además son más propensos a la rebeldía, es decir, a actuar contra el sistema o anti el sistema o fuera del sistema, ¿no?, para poder llegar a conseguir lo que quieren, ¿no? Sí. Además de eso, son bastante más resistentes al fracaso. En este momento, como vivimos en un momento de recibir golpes, pues la gente se ha hecho más resistente a los golpes, con lo cual un fracaso no va a hacer que alguien decida no continuar buscando su objetivo, ¿no? Y bueno, pues eso consideramos que es bastante positivo, la verdad. Luego hay también un movimiento que se llama carryless, que consiste en ir sin nada por la vida, ¿no? Porque el dinero está en la nube, la información está en la nube, las compras están en la nube, la información está... Entonces no hace falta pues andar cargado con cosas, ¿no? Es decir, es mucho más fácil... Ni ir de compras y llevarte el producto a casa. Es mucho más fácil andar con tu dispositivo móvil y ahí está todo lo que necesitas para moverte por el mundo, ¿no? Realmente. Eso genera además un tipo de personas, consumidoras, acostumbradas a deshacerse de las ataduras. Es decir, la gente cada vez intenta tener menos ataduras con las cosas, con los sitios, con los lugares, ¿no?, con los objetos. Es más fácil deshacernos de algo o cambiar de ubicación, de sitio, de casa, de ciudad, que era hace unos años. Esa conectividad, ese movimiento de la gente, esa liberación de las ataduras, ha hecho también que el concepto de familia cambie enormemente. Pero no solamente del concepto de familia del que se hablaba hasta hace poco, de si era familia monoparental o no. En realidad, las familias ahora son mucho más grandes de lo que eran antes,
porque la conexión permanente nos permita considerar parte de la familia a un amigo que está viviendo en Sao Paulo, a un primo que tenemos en Londres y a alguien que conocimos una vez pero con el que mantenemos una buenísima relación, ¿no? Es decir, el concepto de familia amplificado, ¿no? Es decir, somos más y estamos más en contacto que estábamos hace 5 años, con mucha más gente, ¿no? Y bueno, además de eso también nos lleva al tira y afloja con la privacidad. Es decir, en este momento, pues la generación más joven pues está acostumbrada, quiero decir, no creo que hayan tenido ni un solo momento de completa privacidad en su vida, ¿no? Porque al final estamos compartiendo permanentemente nuestra vida en redes sociales y en fotos y en la tele y en muchos sitios, ¿no? La salud es muy importante. La salud como concepto, como objetivo y como variedad de productos que se ofrecen desde los alimentos sanos hasta los spas y los gimnasios, ¿no? Es decir, y los servicios médicos, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que ver con esa búsqueda de la salud, ¿no? como objetivo. Y luego, bueno, en este momento el consumidor es un consumidor al que lo que le gusta es evadirse. O sea, buscamos la evasión permanentemente, ¿no? De ahí el auge de los videojuegos, que se han convertido en la primera industria cultural del mundo, es decir, factura mucho más que el cine, por ejemplo, ¿no? Los videojuegos en este momento. Y finalmente eso, la movilidad. Estábamos antes comentando, antes de comenzar el programa, ¿no? que en este momento no tener un móvil o no llevar algo que te permita conectarte cada vez que lo necesites o que consideres que tienes que hacerlo, pone nerviosa a la gente, ¿no? Nos pone nerviosos. Esa movilidad, bueno, pues es al final la gran característica del consumidor en este momento y que hace también que tanto la forma de consumir como la forma de reclamar pues cambie, lógicamente, porque hay otras maneras y sobre todo otras generaciones pues lo lleva muy aprendido y nadie tiene que explicarles cuál es la página web o cuál es la manera de hacer una reclamación, etcétera, ¿no? Ese ciberusuario daría lugar al concepto del tecnoestrés, que está también poniéndose de moda en los últimos tiempos, pero que no vamos a entrar ahí de momento esta noche. Pero yo no sé si se ha incrementado muchísimo pues el número de reclamaciones, imagino, intuyo, seguro que sí, que se ponen por internet, ¿no? Que llegan vía telemática, en este caso también a la administración. Sí, nosotros de hecho tenemos en la página web de consumo, www.murciaconsumo.es, tenemos en el tema del arbitraje, tenemos 3 tipos de solicitudes de arbitraje. La manual, que el usuario se la descarga en su casa, la rellena de mano y la presenta en la administración o una ventanilla única. Está la asistida, donde la descarga, la escribe en el ordenador y ya la imprime ya con todos los datos y la tienes que entrar en un registro, y luego está la telemática. O sea, que no solamente la rellenas, sino que desde tu domicilio puedes mandarla, escanear los documentos que quieres acompañar y los mandas y se puede hacer perfectamente. Sí, nosotros también, muchas organizaciones de consumidores, concretamente nosotros, en nuestra página web, www.consumur.org, pues también tenemos, aparte de facilitar información online, recomendaciones, pues la posibilidad de recibir reclamaciones y denuncias públicas sobre determinados problemas en el funcionamiento. Yo creo que ya la tecnología está al servicio de todo tipo de organización, de todo tipo de empresa, también incluso por pequeña que sea, pues está online, ¿no? Yo creo que la tecnología tiene un buen uso. De todo lo que he comentado ahí, un poquito todo esto, la preocupación que tenemos nosotros desde Consumur es que no lleguemos al final al famoso aforismo, ¿no? De que compramos lo que no necesitamos con el dinero que no tenemos. Y eso sería gravísimo, ¿no? Porque al final arruinaría mucho de nuestras vidas, no solamente nuestro nivel de vida, sino nuestra propia calidad de vida, que yo creo también que tenemos que hacer esa reflexión, ¿no? ¿Sí? Como se habla mucho desde el movimiento slow y del movimiento del decrecimiento, a lo mejor a veces consumir menos es consumir mejor, ¿no? Yo creo que esa también es una reflexión que tenemos que hacernos, ¿no? Para realmente satisfacer, porque estamos hablando impacientes, ¿no? Impulsivos, rebeldes, proactivos. Yo creo que
también somos menos fieles, ¿no? Mucho menos. Hablando fieles con la empresa, ¿no? En casi cualquier cosa. Es decir, ya no, Sí. estamos hablando, no somos fieles al establecimiento, es decir, que si vamos comprando en un establecimiento toda la vida, cambiamos tranquilamente. Pues eso también tenemos que ser capaces de aprovecharlos, insisto, para mejorar en esa calidad de consumo, no nivel de consumo, que yo quiero que tenemos que hacer esa diferenciación. Nivel de consumo es consumir productos que tecnológicamente pues, pueden tener un determinado nivel. Por ejemplo, en el tema de una camisa que sea 100% algodón, siempre tiene más, decimos más calidad que una que tiene 50-50, ¿no? 50 algodón y 50 de otro. Eso, hablamos siempre de calidad, pero hay que hablar también, eso nos lleva a veces que confundamos nivel de vida con calidad de vida. Y en el mundo del consumo tenemos que ser capaces de frenar, echar un poco el freno, porque a veces, insisto, el ritmo trepidante de consumo que nos está haciendo nos hace ser esclavos de ese tecnoestrés, nos hace ser esclavos de ese tecnoestrés, de ese consumismo desaforado, y al final terminemos comprando, insisto, como decía, lo que no necesitamos con el dinero que no tenemos. Es apasionante, pero no sé si es apasionante la reflexión que haces. No sé si es el ámbito de lo que estamos hablando, pero claro, es ¿qué queremos? Mi pregunta es, y no tiene nada, ya no hablo ya como Cable Murcia, sino es ¿qué queremos? Vivimos en un sistema que nos está enfocando hacia eso. Hombre, Es decir, claro, es decir, es el sistema que hemos creado, el sistema de venimos para comprar y muchas veces compramos con el dinero que no tenemos. Ahí los bancos se dedican a eso precisamente. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, es decir, la pregunta 100%, la pregunta es decir, ¿me compro una camisa 100% algodón o me compro una camisa 50-50? Mi pregunta es, ¿necesitas la camisa realmente? Ahí está. O sea, Bueno, es decir, pero claro, pero el sistema, y bueno, perdón, y quizás el estudio que ha hecho de tendencias aquí, compañeros, seguro que es el sistema que tenemos, es el sistema económico que nos ha imparado. Es decir, si te oyera seguramente, no sé, la troika esta de Europa y eso de desaceleración, ahora mismo subiría la prima de riesgo y bajaría en las bolsas 10 puntos. Entonces, claro, creo que es otro debate, ¿no? Pero es el sistema que tenemos, ¿no? Y no sé si Claro, no, estoy equivocado, ¿no? yo porque al decirlo del 100% algodón, pues me ha venido algunos de los datos que en las entrevistas con gente y demás que vamos obteniendo. En realidad, lo que tú dices es correcto, vaya, yo creo que es una reflexión seria y que está muy bien, solo que en este momento yo creo que el consumo no va por ahí. Quiero decir, tú decías, es importante que la camisa sea 100% algodón, más que sea 50 y 50. Yo creo que el que se va a comprar la camisa en este momento le da igual si es 100% o 50-50. En lo que está pensando es en el diseño de la camisa, en el color que tiene y en cómo le va a quedar cuando se la ponga. Si esa camisa le va a abrir la puerta de la discoteca, del trabajo al que quiere llegar o de la gente a la que quiere conocer. Realmente la estética del producto en este momento, el precio también, por supuesto, pero la estética, sobre todo, del producto, prima sobre la calidad, entiendo yo, aunque Claro, nosotros estemos hablando de calidad. Excepto en los sectores, ¿no? Por ejemplo, en las telecomunicaciones queremos, bueno, yo pienso, ¿no?, que las telecomunicaciones, y me corrige si me equivoco, se ha convertido en una commodity, ¿no? Sí. Es como el agua, el pan, la luz. Quien no tiene internet en casa le entra, con lo que hemos hablado, que me ha gustado la frase, tecnoestrés, que vamos, está automáticamente llamando a todos los números de atención al cliente, aunque sea a las 4 de la mañana. Y le podemos decir, oye, que te puedes ir a dormir, que no pasa nada y mañana sigue el día, ¿no? Pero, es decir, es una commodity. Entonces nosotros ese problema de diseño, ese tal, no lo vimos tanto como esa competencia feroz. Por eso, hablando también, y hago un paréntesis, ¿no?, eso de las rebajas, ¿no? Nosotros estamos en permanente rebaja. Cuando no llega la compañía A que da el internet a 19 euros, aparece la B que la da a 18,50, cuando no la 17,50, y luego aparece una que lo regala, pero que luego no es así, ¿no? O sea, la publicidad que hay sobre los servicios de internet y de telefonía es bestialmente engañosa. Entonces, claro, es decir, cuando realmente empresas que planteamos hacer soluciones serias, decir, oye, mira, esto es lo que hay, este es nuestro producto, lo intentamos todos los días y creemos que lo estamos consiguiendo, es decir, nosotros ese factor del diseño, ese factor no nos afecta tanto, ¿no? Somos una commodity, y al ser una commodity, es decir, las personas lo que hacen es exigir al máximo que el 100% de lo que es el producto. Es decir, imagínate 2 segundos sin teléfono fijo o 2 segundos sin internet. Cada vez el cliente es mucho más exigente, es mucho más tal, ¿no? Y cada vez quiere más. Y cada vez quiere la camisa no de 100% algodón, sino no quiere 100 megas, sino que quiere 200. Y mañana querrá 300.
y mañana querrá 400. Entonces estamos en esa avalancha y la pregunta también es, bueno, ¿y para qué quieres tanto? Si con 50 realmente vas a leer el periódico, ¿no? O vas a entrar en la página de Televisión Murciana. O sea, no lo necesitas, ¿no? Entonces, Hombre, lo que está claro es que evidentemente cada persona tiene sus propios gustos, Claro, sus propias tendencias, claro. y efectivamente lo que a lo mejor uno es un videojuego, a otro es Claro, otro tipo claro. de cosas. Pero lo que sí está claro, y nosotros desde luego desde la Administración sí que lo tenemos claro, es que todo esto que estamos hablando pasa por el tema de la educación. O sea, cuando nosotros hablamos en consumo, nuestros pilares fundamentales son la información al consumidor, porque un consumidor informado sabe lo que tiene que hacer, va a saber elegir, va a saber reclamar en caso de que le haga falta. Otro pilar es la formación. Formamos a técnicos, tenemos cursos con asociaciones de consumidores, formamos también a ciudadanos, damos cursos para la tercera edad, para temas que a lo mejor a las personas mayores le pueden interesar más. Y el tercer pilar es la educación en los colegios. Pero no solamente educación que se la dejemos en manos de los profesores que den un taller de consumo de vez en cuando, no. Una educación a todos los niveles, donde impliquemos a los padres, a los profesores, efectivamente, a todos los sectores. Entonces yo creo que esa educación va a hacer que mañana nuestros hijos pues no tengan a lo mejor esa impulsividad, ¿no? Exactamente. Los hijos hacen lo que ven en las casas, lo que ven a los mayores, lo que ven a sus padres. Y si ven que en sus casas sus padres hacen un consumo responsable, posiblemente, tienen muchísimas posibilidades de que luego de mayores hagan también ellos un consumo responsable. pero estamos de acuerdo en el sistema en el que vivimos, ¿no? Hombre, que claro. nos conduce a eso, ¿no? Pero el Entonces, sistema organizaciones de consumidores y organizaciones gubernamentales son necesarias precisamente para formar a las personas en eso, que hacen que el consumidor sea mucho más conocedor de cuáles son sus derechos, de cuáles son sus armas para poder defender sus derechos, y a las empresas locales, a las empresas como nosotros, nos van a hacer mejores. Porque claro, nos van a atender a tener que ofrecer mejores servicios de calidad, poder atender mejor al consumidor y dar mejor producto. Pero es fundamental el trabajo ese, porque vivimos en ese sistema. ¿No? Pepe se acordará, y me ha venido ahora a la cabeza, hace ya bastantes años, tales como 7 u 8, Facua Consumur lanzó, tenía un eslogan publicitario que era "Consuma razón", ¿no? Al hilo de lo que decía Rosa. Y creo que eso es importante, también desde las asociaciones de consumidores, fomentar pues, esos talleres y esas acciones formativas que se hacen. Claro, nosotros lo venimos haciendo y nosotros estamos intentando también darle apellido, ¿no?, a esa educación, ¿no? Y es trabajar la educación emocional, ¿no? Porque lo que es la formación sobre los derechos se centra mucho en la oferta, es decir, qué derechos tengo al contratar un servicio, al comprar un producto, a la hora de devolver un producto, en qué condiciones, cuáles son las condiciones de la garantía. Eso es la formación o la educación en materia de legislación o materia económica. Pero luego la educación emocional trabaja mucho sobre la demanda, ¿no? Y yo creo que tú antes lo has comentado muy bien, es decir, la camisa una a otra, realmente la necesito esa camisa, el papel que juega, digamos, el consumo en nuestra vida, para no convertirnos en esclavos, digamos, de tendencias, de modas. Claro, pero ¿cómo luchas, por ejemplo, con una compañía que te saca un terminal que vale 900 euros y otra que hace el mismo terminal pero que vale 150 euros? Y es exactamente igual, con los mismos componentes electrónicos, exactamente igual, ensamblados en el mismo lugar, con la misma calidad. Uno vale 900 y otro vale 150. Y no te voy a dar marcas, creo que con el precio que he dado ya todos sabemos de qué móvil estamos hablando. Entonces, ¿cómo compites con eso? Y todo el mundo va y hay colas para comprar el móvil de 900 y sin embargo el móvil de 150 no hay. Eso es una tendencia, como ha comentado, Sí, ¿no? porque Es que que nos gusta es ser diferentes, llevar algo exclusivo, y por eso estamos dispuestos a pagar mucho más. Educar a la gente en eso, claro, es maravilloso. El consumo emocional. El consumo emocional evitaría, por ejemplo, ir a comprar al supermercado con hambre y llevarte productos que no... Es maravilloso, es súper ambicioso ese proyecto, ojalá, ¿no? Porque ese es el grave problema que hay. Que es que lo estamos haciendo. No, y oye, contas con nuestra ayuda, porque es un proyecto súper ambicioso, ¿no? Es súper ambicioso, y el problema realmente, o la solución, no el problema, vamos a llamarle solución, está ahí. Es decir, está ahí, en que la gente sepa
Oye, que yo quiero ser exclusivo, me quiero gastar 900 euros, perfecto, los tienes, te los puedes gastar, te los puedes permitir, perfecto. Muchas veces la gente también tiene que ser consecuente si realmente se lo puede permitir o no, ¿no? Pero realmente el problema está ahí, que tampoco, es decir, lo que nos gusta es la exclusividad, ser diferentes, tener el mejor móvil, el más grande, la mejor chaqueta y el coche más grande en la puerta de la discoteca. Eso es lo que realmente nos gusta a los consumidores, ¿no? Y Mira, una tutora pues me encanta lo que has dicho, ¿no? Dimos un taller de consumo sostenible en unos centros de secundaria y la tutora me dice, bueno, a los profesores les ha gustado el taller que habéis impartido. Dice, pero a los alumnos no. Dicen que es que los hacéis pensar mucho. Claro. Ese es el problema. Tal vez eso es un poquito, pero tal vez tenemos que recuperar un poco la tendencia de que lo cómodo, pero ¿cómo no vamos a buscar si los propios folletos te dicen, aprende inglés sin esfuerzo? Eso es imposible. Es decir, todos sabemos que para aprender inglés tienes que hacer verdaderos esfuerzos y estamos, digamos, con esa dinámica de que realmente podemos hacer las cosas sin esfuerzo, ¿no? Yo creo que recuperar un poco, digamos, esa cultura del esfuerzo y ese control que tenemos que tener y ese control emocional, ¿no? Porque va a ser el que nos va a dar la clave. Y la educación es fundamental. Pero fundamentalmente a las empresas emocional. también, ¿eh? A las empresas también, Sí. no solamente al consumidor. Las empresas también se tiene que dar esa educación, ¿no? Porque a lo mejor podemos vender un producto u otro producto y realmente sabemos qué producto es el que realmente necesita el cliente, a lo mejor le está otro producto. Pero, entonces también tenemos que velar también por ese Para consumidor. eso están los estudios de consumo, ¿no? Y los estudios Lo que plantearía es un poquito a las empresas, es decir, ¿qué es lo importante para la empresa? Yo creo que es la cuenta de resultados o la satisfacción de los clientes. Es que, claro, es que es muy complicado. Es que depende de lo que... Te respondo a esa pregunta. Es decir, depende de la empresa que sea y dónde esté. Por ejemplo, si es una multinacional, el dividendo de los inversores es lo más importante. Seguro te van a decir eso, ¿no? Para empresas pequeñas que tienen un market muy cerrado, muy controlado, evidentemente, si pierdo ese mercado de consumidor, si pierdo ese nicho de mercado, si quemo esa zona, ¿no? Esa zona donde me muevo, para esas empresas lo más importante es su cliente. Muchas veces, porque claro, si quemo precisamente a ese entorno local el que tengo, estamos muertos, o sea, no podemos continuar, ¿no? Pero para las grandes multinacionales y para el sistema en el que vivimos, y no nos engañemos, vivimos en un sistema que todos conocemos, es decir, que prima la economía por encima de todo, ¿sabes? Por eso cuando me hablas de educación, cuando me hablas de formación y tal, yo me encanta, ¿sabes? Es decir, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, evidentemente para esas empresas que prima el dinero, ¿no? Si no, no se llevarían las empresas fuera, no las tendrían en Miami, no las llevarían al otro lado del mundo, no estarían velando por eso, estarían velando por sacar un producto de calidad, por tenerlo geográficamente en su zona. Ahora han empezado, ahora creo que hay algunas empresas, por ejemplo, de comunicaciones que lo llamas y te dicen la ciudad de donde te atienden. Y tú dices, bueno, hemos dado un paso, por lo menos me atienden de Toledo, ¿sabes? Es decir, y estoy aquí en Murcia, ¿no? O sea, eso pasa, ¿no? Oiga, soy Lidia, le atiendo de Toledo. Es fantástico, muy bien, ¿no? O sea, es un Pero poco... nosotros nos abandonamos porque esa es la tendencia o vamos a intentar remar, aunque sea remar contracorriente, e intentar entre todos remar hacia la dirección de un modelo de consumo donde prevalezca la satisfacción de las necesidades que tenemos las personas como consumidores, el trabajo conjunto entre oferta, entre empresas y consumidores para generar un clima de confianza, de transparencia, de pues, respeto, digamos, a los derechos que tenemos como consumidores y usuarios. Y yo creo que si somos capaces, que podemos hacerlo con el pequeño comercio, con el comercio local, es mucho más fácil, porque está anclado en el terruño, en la tierra, y está anclado. Y es mucho más fácil y es mucho más cómodo. Y porque además no necesitas tener que llamar a tu sede de Houston y de Dallas, te estás aquí. Estás aquí, ¿no? que el gerente está aquí. Claro. Por eso digo que lo tienes fácil, generar esos espacios de confluencia, de convergencia, para generar un modelo de consumo que pueda mitigar determinados, digamos, tendencias que yo creo que pueden ser, son las tendencias, pero eso no quita que yo como organización de consumidores piensa que son tendencias negativas para el consumidor en tanto que persona. Es decir, esa impaciencia que tú que comentabas, Luis Aragonés, grandioso entrenador, decía que las prisas solamente son buenas para los chorizos y los malos toreros, ¿no? Entonces, en ese tipo de... Nosotros ni somos chorizos ni malos toreros, con lo cual las prisas tampoco son buenas porque a la larga se vuelven como un boomerang contra nosotros. Yo creo que tenemos que luchar contra los efectos perversos que el mercado
está provocando en algunas situaciones del consumidor. Que sí, que hay algunas que ofrecen unas ventajas, pero hay otras que también pueden volverse en contra de nosotros como personas. ¿Pero el consumidor quiere eso? Esa es la pregunta que cierra. Claro, a ver, ¿El consumidor quiere eso? el estudio, del estudio del que os hablaba, que es un estudio mundial de tendencias que realiza el Instituto Ipsos a nivel mundial, lo que hace es constatar una situación, es decir, no se valora de si esto es bueno o es malo, es lo que hay, ¿no? Es así. Realidad. Claro, es lo que hay. realidad. Entonces, hablar de qué sería lo ideal está bien, pero siempre que tengamos en cuenta cuál es la situación inicial, que es esta de la que estábamos hablando, ¿no? De todas maneras, lo del consumo emocional, yo quería ahí decir una cosilla también, porque el consumo emocional, que aparece como teoría en los años 90, que se habla de ello y tal, desde la psicología, está bien para explicar la compra por impulso, básicamente. Pero en realidad la gente siempre ha comprado cosas absurdas, caras y que no necesitaba, no ahora, siempre. Es decir, en el siglo XIX Veblen escribió un libro ya para hablar de cómo la alta burguesía se diferenciaba del resto de la sociedad, haciendo que sus mujeres no trabajasen, vistiesen con gorros con plumas muy altas y tacones muy altos que les impedían trabajar, precisamente para demostrar que ellos no necesitaban que sus mujeres trabajaban porque tenían el suficiente dinero. Quiero decir, lo de marcar la diferencia, ser exclusivos, como decías tú, o diferenciarnos socialmente, eso es algo que ha existido siempre y que va a seguir existiendo, por muy concienciados que estemos, creo yo, y por muy responsables que seamos en el consumo. Es decir, siempre vamos a querer, de una manera u otra, pues ocupar nuestro papel en la sociedad, un rol en el que también juega parte el consumo. Es decir, la sociedad forma parte de nuestra vida social. No podemos hablar del consumo como si no estuviese dentro del resto de nuestra vida. Es decir, compramos igual que hacemos muchas otras cosas, ¿no? Nuestro día a día. Entonces, el asunto del consumo en sí podría ser más racional, Sí. pero no lo va a ser, porque las personas no somos racionales en realidad. Yo cuando me relaciono con mis hijos me gustaría ser muy racional, pero no puedo, muchas veces no puedo, o sea, lo intento, pero hay veces que no me dejan. Entonces, bueno, ese componente emocional está ahí, y siempre que hablemos de consumo responsable tendremos que hablar de cómo hacer un consumo responsable jugando con el consumo emocional, el que va a estar ahí. Claro, contener al consumo, digamos, los impulsos emocionales o digamos, nuestra tendencia, lo que nosotros queremos es que esa vertiente emocional del consumo no se convierta en nuestra propia cadena, en nuestra propia condena. Es decir, todos efectivamente yo cuando compro un vehículo estoy satisfaciendo una necesidad que es la de movilidad, la de desplazarme de un sitio a otro, ¿no? Yo creo que no, fíjate, yo creo que no. Yo cuando compro un vehículo estoy pensando en dejarle claro a los demás quién soy. Pero esa es una. Pero no, esa es una. Digo, la otra necesidad que también satisfago... Yo creo que está antes la otra. Que son las dos. Por eso decía que la otra necesidad que también satisfago es la que tú decías. Es decir, ¿cuál es mi papel en la sociedad? ¿Tengo estos recursos? ¿No tengo estos? Entonces, la clave es ¿cuál anteponemos? Es que no se puede anteponer ninguna. Sí, es decir, la educación es fundamental. Entonces, una vez que yo tenga la educación y la información para tomar las decisiones, las tomaré. Pero siempre, además de querer moverme, voy a querer dejar clarísimo quién soy. ¿No? Eso va a estar unido, quiero decir, yo creo que no se puede separar. Es que si no, nadie... Yo creo, de todas formas, que la clave está en que enseñemos a la gente a pensar. Claro. O sea, más que a tomar decirle a nuestros hijos, pues lo digo nuestros hijos porque ya nosotros es difícil que vayamos a cambiar, pero en nuestra mano está que nuestros hijos decirle que pueden, que tienen que pensar y que tienen opciones y que no tienen que comprar lo que se diga en la televisión, lo que tenga el vecino, que tienen otras opciones y que pueden elegir. La pregunta es, yo creo que los consumidores y las empresas tenemos que hacer una gran alianza ahí, porque la pregunta que yo lanzo es, ¿realmente nos interesa que piensen? Claro, a lo mejor a la empresa no, pero al consumidor sí le interesa pensar. Vale. No, lo que hay que hacer es empresas que le interesen que sus clientes piensen. Claro.
Claro. Empresas que promueven el pensamiento, claro, que a porque ver los las tienen haylas, mucho más fidelizados. Al final estamos en una lucha permanente por la captación de cliente. Las empresas hacen unas inversiones terribles en captar al cliente. Has comentado, son infieles. En cuanto tienen tal, cambian. Sin embargo, ¿por qué cambian? Porque realmente, si tú le estás ofreciendo y cubres toda su expectativa y toda su necesidad, yo creo que nadie cambiaría si tuviera toda su necesidad cubierta, ¿no? Y totalmente cubierta con un grado de satisfacción alto, ¿no? Entonces, las empresas nos luchan por una captación, por hacer inversiones de publicidad y tal, porque al sistema no le interesa que la gente piense. Me interesa que hagas lo que yo quiero que hagas para que me compres. Antes hablábamos de eso, la única motivación que realmente funciona en este momento para mantener un cliente es la confianza. Sí, sí, sí. Es decir, la fidelización, lo es decir, único trabajarse en que el cliente lo sea único fiel. que consigue fidelizar a un cliente en Es este la momento es la confianza, confianza. Es decir, y en eso los pequeños comercios tienen Esa es una la ventaja baza que tenemos por la Tiene la cercanía, ventaja. por la que- cercanía, ¿no? claro. Y Porque por- estableces una relación personal con el cliente. Y también por el conocimiento, no solo por la cercanía, también por el conocimiento. Es decir, cuando tú vas a comprarte un aparato electrónico a una gran superficie, quien te atiende sabe el precio y en qué estantería está. Pero no te puede hablar de para qué te sirve, de cómo lo arreglas, de qué componente le puedes añadir para que multiplique Cómo la mejora. conectividad o yo qué sé. Sin embargo, si vas a una tienda pequeña, seguramente el señor que está allí, que te atiende, o la señora, pues es muy friki de sus cosas que vende y te va a poder explicar muy bien cómo sacarle el máximo partido a ese aparato. Te va a decir, no compres este, compra aquel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso al final genera confianza y hace que yo vuelva a esa Sí, tienda. fidelizas cuando al, necesite estás otro, fidelizando al claro. cliente. Frente a la captación, lo que te interesa es fidelizar al cliente. Muchas veces esas empresas o esas empresas pequeñas lo que hacemos es una labor de consultoría altísima, ¿no? Sin precio, ¿no? Porque al final llega alguien, se pone en tu mostrador, le explicas qué televisor tienes que comprar, ese no, cuidado este, aquel, tal, y al final ni siquiera compran en tu establecimiento, se van a otro y te compran el mismo televisor del otro, ¿no? Sí, ¿no? Y Y luego tú también- dices, ostras, ¿qué he hecho? ¿no? Y lo peor no es eso, sino que muchas veces el mismo establecimiento lo compran, al final en ese gran establecimiento donde han comprado el televisor, viene a arreglar el televisor al establecimiento pequeño porque el soporte técnico en regional es en ese pequeño establecimiento. Te dices, mira, hemos hecho el circuito total, ¿no? Es decir, muchas veces ocurre eso. Entonces, las empresas deberíamos centrarnos mucho más en esa fidelización, en esa... establecer ese nexo. Yo creo que es muy humanizar un poco la relación consumo, ¿no? Cuando hablas de consumo parece que es algo frío, que es algo tal, ¿no? O sea, hacerla más humana, en el fondo. Sí, es es una algo relación entre cotidiano, personas, algo claro. cotidiano y normal, ¿no? Es un poco lo que debemos potenciar. Y luego tenemos ahí sectores muy sensibles a esa cercanía, ¿no? El sector de la alimentación, las pequeñas pescaderías de barrio, las carnicerías de barrio, incluso los mercados semanales, que yo creo que es una oferta comercial que aquí que no sabemos valorar la importancia que tiene en cuanto a la frescura y la relación calidad-precio, ¿no? Sí, aunque Frente a otros. Imagino, perdona, que poner una reclamación en un puesto del mercadillo tiene que ser realmente difícil, ¿no? No. Es difícil, no es difícil, porque Ahora que, tienen claro, todas hojas de No, reclamaciones. mira, nosotros, no, porque No, es- nosotros precisamente hemos modificado el decreto de la hoja que regulaba las hojas de reclamaciones, lo hemos modificado el año pasado, además entró en vigor en febrero de 2014. Entonces, en nuestro decreto ya es obligatorio la hoja de reclamaciones para un establecimiento físico abierto al público, para las compras que se hacen a través de Internet, el comercio electrónico, para cualquier compra, aunque se haga un mercadillo semanal. Tienes la obligación de tener las hojas de reclamaciones. Incluso para cuando tú pides una asistencia de una reparación técnica de un electrodoméstico en tu casa, el técnico que va a arreglarte, por ejemplo, la lavadora, igual que lleva la factura, el libro de factura, tiene la obligación de llevar sus hojas de reclamaciones. O sea que la diferencia, o sea, no existe. O sea, en el mercado tienen que tener las hojas de reclamaciones. Otra cosa es que no las tengan, pero tienen la obligación de tenerlas por ley. Vamos, que está regulado, y le digo, desde febrero del 2014. Pues el consumidor debe saber que tiene elementos y argumentos a la hora de reclamar, pero sobre todo también debe saber que hay empresas que piensan y que piensan para ellos, ¿no? Por esa cercanía y esa confianza que tratan de incrementar principalmente las pequeñas y medianas empresas, aunque también deberían hacerlo las grandes multinacionales. Una última ronda final acerca de todos estos temas tan interesantes, que hemos empezado hablando de rebajas y de la cuesta de enero y acabamos haciéndolo de inteligencia emocional, de confianza y de nuevos ámbitos y hábitos de consumo. Pepe, desde Facua Consumur. Bueno, desde Facua Consumur siempre hemos apostado por la convergencia entre los distintos componentes del mercado y yo creo que esa convergencia entre la oferta, empresas
y fundamentalmente empresa local y autóctona y organizaciones de consumidores puede ser muy fructífera porque, digamos, tenemos que incidir en generar confianza, generar valor añadido y en facilitar las garantías suficientes para que el consumidor tenga respuesta y sea satisfecha su demanda en tanto que consumidor y usuario. Rosa, para la Administración. Pues yo diría que desde la Administración vamos a ir trabajando para que se cree una conciencia de consumidor responsable y que, por supuesto, lo más importante, insisto, en la información que se puede obtener o directamente en la Dirección General, por supuesto, en las asociaciones de consumidores como Consumur y otras que hay en la región y también en cualquier oficina de información municipal. Y luego también un inciso muy pequeño con respecto a los comercios, y es que la Administración en ningún caso está en contra de los comercios. O sea, pensamos que debemos de ir unidos, consumo y comercio. De hecho, la Dirección General se llama Comercio, Consumo y Artesanía. Y la directora es la misma persona. Por supuesto. O sea, quiero decir que ya de la Administración se piensa que efectivamente comercio y consumidores deben de ir unidos. José Manuel. Me alegro que estén unidos porque así no hay bandos, estamos en la misma dirección. Es decir, yo creo que desde el Cable Murcia o de la parte de lo que es el sector de las empresas regionales, lo que tendemos son lazos, ¿no? Lazos de unión. Invitamos a la gente a que piense, a que defienda sus derechos, a que tendemos esa oportunidad de convergencia. Estoy de acuerdo en que las empresas y los consumidores trabajemos conjuntamente para conseguir que la gente piense y entienda y haga un consumo responsable. Y desde el comercio, yo creo que regional, yo creo que trabajamos todos en esa línea, ¿no? Para saber dónde realmente hay que consumir, cómo consumir y establecer esos lazos de confianza y esa fidelización de lo que es el consumidor, ¿no? Pedro, desde el ámbito académico, que además la Universidad de Murcia da respuestas a la demanda de estudios, por ejemplo, con un máster que habéis puesto en marcha hace muy poco, ¿no? Acerca de consumo y todas esas tendencias que hablabas antes de ese estudio mundial de tendencias realizado por Ipsos. Sí, en el máster de tendencias sociales, sí. Bueno, yo por cerrar, yo creo pues eso, que el consumidor está cambiando de una forma muy evidente, que los estudios lo dicen, los datos nos lo dicen, y eso en realidad lo que plantea son enormes retos tanto para las propias empresas como para la Administración y para las asociaciones de consumidores, porque al final los tres están por el consumidor, la razón de existir es el consumidor, y el consumidor está cambiando sus hábitos y su forma de comprar, de pensar y de reclamar, por lo tanto estamos en un proceso de cambio, ¿no? Ahora. Pues con esos cambios y con estas ideas nos quedamos esta noche. Ya saben, Espacio Abierto vuelve aquí a Televisión Murciana, la televisión de aquí, hecha por los de aquí, en 7 días con más asuntos para el debate y el pensamiento. Buenas noches.